Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta videoclase donde estaremos hablando del tema número uno, el cual se titula La administración y sus gerentes. Este, pues, ya es un intento definitivo porque sabemos que nos pasó en el live que intentamos realizar. Entonces estaremos hablando de ese primer tema que nos habla de la definición de los conceptos claves de administración para luego sí pasar a todo lo que tiene que ver con la administración en las antiguas civilizaciones. Así que quédate conmigo hasta el final para que aprendas mucho acerca de este contenido. Nos vamos directamente a la presentación y en este caso pues eh, tenemos titulado Tema uno, la administración y los gerentes. Fíjense entonces que para nosotros es comenzar a hablar de administración, tenemos que ver de dónde viene la palabra administración. En este caso, la palabra administración viene del latín ad o ad, que significa hacia, dirección o tendencia, es decir, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. Y minister, que significa subordinación u obediencia. Ese significado significa que eh, aquel que realiza una función bajo el mando de otro, ¿verdad? El administrador y el administrado, ¿sí? En la actualidad, la palabra administración o la definición de administración tiene otras connotaciones porque incluye elementos particulares que a medida del tiempo se ha ido perfeccionando y ha considerado otros que desde la antigüedad no se consideraba o no se tomaban en cuenta. Importante, siempre se les dice del latín, a veces se les pregunta, viene del griego, viene de... y ustedes sale mal, así que pendiente, viene del latín ad, que significa hacia, dirección o tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia. Entonces, hablando de esto, de que la palabra administración o la definición de administración ha pasado por muchas acepciones y que hoy en día nosotros no la vemos como se veía en la antigüedad, estaremos colocando cuatro postulados de diversos autores, expertos en la materia, que nos definen administración para así nosotros poder construir nuestra propia definición. Entonces comenzamos con Hidalberto Chavenato. Chavenato es el autor del libro Teorías Administrativas. En ellas, pues, él habla de administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos organizacionales. Rescatamos aquí unos puntos importantes. Él habla de proceso. ¿Qué es un proceso? Recordemos que el proceso es una consecución de pasos para resolver un problema o para lograr un objetivo, para llegar a algo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos como proceso. Pero él habla acá de planear, organizar, dirigir y controlar. Eso significa que para nosotros poder llevar el rol de administrador o de gerente dentro de una organización, nosotros tenemos que tener una visión amplia porque este, comenzamos desde la etapa donde avisoramos el futuro, vemos cómo lo vamos a hacer, lo dirigimos y finalmente hacemos seguimiento este, o control, ¿verdad? Es decir, verificamos si lo que nosotros hicimos en el primer paso estuvo bien. Entonces fíjate que él saca, y bueno, al final me habla de uso de recursos, los recursos que son todo lo que la empresa no tiene, ¿verdad? No, son escasos. Por eso es que se requiere administrar. Los recursos siempre son escasos. Pero ¿de cuáles recursos habla aquí Chavenato? De todos los recursos humanos, financieros, sociales, económicos, estructurales, en fin, todo, tecnológicos, todo lo que tiene que ver con recursos. Cuando hablamos de recursos en administración es todo. Estos recursos, bueno, se requieren optimizar para lograr objetivos organizacionales, es decir, lo que nosotros hicimos allá arriba en la etapa del proceso de planeación. Entonces, sacamos proceso administrativo, uso de recursos y logro de objetivos. Esas son cuatro palabras claves que nos presenta Chavenato en su definición. Si nos vamos a la definición que tiene Robbins y Coulter, decimos que es la coordinación de actividades de trabajo de modo que se realicen
que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Entonces, si nosotros comparamos esta definición de Colter con la que ya vimos ahorita de Chavenatos, vemos que aquí habla de una coordinación. ¿Y aquí habla coordinación? Bueno, tiene que ver a o hace referencia también a lo que es un proceso, es decir, actividades que deben ir consecutivamente para poder lograr de manera eficiente y eficaz objetivos que se planteó la empresa. Si vemos la definición que tiene Heath, Black y Porter, él habla, o ellos hablan de que es el proceso, y vuelve a hablar de proceso, de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Entonces él habla de un proceso, ¿verdad? Utilizando los recursos, todos los recursos de los cuales ya hablamos hace rato, con el objeto de llevar a cabo esas tareas en ese entorno organizacional. Por último, si vemos la definición que nos habla Kunz en su libro La Administración, una perspectiva global, nos dice que es el proceso de diseñar y mantener el entorno en el que, trabajando en grupo o en equipos, los individuos cumplan eficientemente los objetivos específicos. Entonces fíjense que también nos habla de un proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en equipo se pueda lograr un objetivo. Entonces de estas definiciones nosotros podemos tomar los elementos claves y formar nuestra propia definición. Este es el caso entonces de proceso, que ya dijimos que el proceso es realizar un conjunto de actividades o funciones de forma secuencial. Este proceso incluye lo que es planeación, que me permite avisorar el futuro, ver a dónde quiero llegar. En el proceso nosotros establecemos cuáles son los objetivos, cuáles son los planes, cuáles son los proyectos, cuáles son las políticas, cuáles son los presupuestos, cuáles son los métodos, cuáles son las normas y procedimientos. Es decir, en la parte de planeación consideramos todo lo que vamos a hacer, es decir, avisorar el futuro. En la etapa de organización vamos a determinar qué tareas hay que hacer, quién hace las tareas, cómo se agrupan esas tareas y quién rinde cuentas a quién. Y por supuesto, dónde se toman las decisiones. Entonces esto lo hacemos en la etapa de organización. Fíjense que fácilmente nosotros estructuramos planeación y organización como dos etapas del proceso administrativo que van de la mano. Ahora pasamos a esa segunda parte que es dirección y control. En dirección nosotros vamos a considerar el hecho de cómo vamos a influir en las personas que trabajan en la organización. ¿De qué va esto? Cómo nosotros como gerentes vamos a hacer que nuestro equipo de trabajo se sienta identificado con la empresa y vaya siempre remando en función del objetivo que tiene la organización. En cuanto a control, simplemente consiste en verificar todo lo que nosotros hicimos en las etapas precedentes y ver si todo se cumplió, check, y si no, ver en qué se falló y cómo lo podemos mejorar. Es decir, que es una etapa que permite una retroalimentación. Si algo no salió bien, regreso, observo qué fue lo que no salió bien y hago retroalimentación de una vez. Entonces, primer paso o primera consideración que vamos a tomar dentro de estas definiciones, proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Cada vez que yo diga proceso administrativo, usted en su mente debe responder planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Cuáles otras características nosotros consideramos allí? Lo que decía uso de recursos. Y ya les dije, o ya les adelanté, que el uso de recursos está vinculado con todo lo que tiene que ver con recursos financieros, eh, financieros, humanos, económicos, tecnológicos, de información, materiales, todos los recursos en general. ¿Qué son las actividades de trabajo? Son el conjunto de operaciones o tareas que realizan todos los trabajadores de la empresa con el fin de lograr un objetivo común. ¿Qué son los logros de metas o objetivos de la organización? Bueno, tomando
todo el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, la utilización de estos recursos para saber cuáles son las actividades que deben realizar y que todas estas vayan en función de ese propósito. Y eficiencia y eficacia, pues en esencia decimos que la eficacia es el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia es el logro de los objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. Entonces nosotros, si consideramos estas palabras claves, podemos hacer nuestra propia definición. Por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar, decimos, proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos y las actividades de trabajo que con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización, con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Fíjense que en esta definición estamos considerando todos esos elementos y tenemos una definición. Sin embargo, yo te invito a que en su papel de trabajo considere su propia definición de administración. A ver por aquí, ¿cuánto llevamos? Llevamos 11 minutos. Pasamos a la importancia. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la administración, esto es aquí como unas anotaciones que hay, porque la importancia de la administración tiene que ver directamente con por qué es importante, qué saco yo de la administración, para qué me sirve la administración. Entonces, bueno, ahí hay unas anotaciones. La administración puede darse donde quiera que exista un organismo social, es decir, donde hayan personas, y que va de acuerdo a su complejidad. Mientras más grande sea la organización, más compleja va a ser su forma de administrar. Un organismo social depende para su éxito de una buena administración, de una buena gerencia, ya que solo a través de ella es que se hace un buen uso de los recursos, es decir, se optimizan. En las grandes empresas es donde se manifiesta mayormente la necesidad de una buena administración porque ahí hay recursos que requieren mucha atención. Las pequeñas y medianas entidades, es decir, la bodega de la esquina, la panadería, el autolavado, el señor que presta el servicio de mecánica, ¿verdad? Todas estas pequeñas empresas requieren de la administración porque a través de ellas pues, se pueden coordinar todas sus actividades y pueden crecer. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ustedes terminan de leer y cada uno pues, puede determinar la importancia que tiene la administración. Eso se los dejo por allí. Hablemos ahora de las características de la administración. Cuando nosotros hablamos de características de la administración, en primer lugar nosotros tenemos que traer a colación la universalidad. ¿Por qué la universalidad? Porque la administración se da en cualquier lugar donde exista un organismo social, es decir, donde hayan personas, hay administración. Ustedes dirán, pero ¿cómo así, profe? No, ¿cómo así? Bueno, ustedes en sus casas, a través de su papá, su mamá, son administradores de los recursos que entran al hogar, ingresos, egresos, gastos, costos, todo lo que entra al hogar. Es decir, que su mamá tiene el título de administradora, su papá tiene el título de administrador. No hace falta que se vincule una profesión especial para ser administrador. Dice que la administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en las instituciones educativas, en las sociedades religiosas, es decir, en todos lados se requiere de una buena administración. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de universalidad. Recuerden, cuando estemos hablando de los filósofos griegos, habrá uno que hace referencia con esta característica principal de la administración. Si quieres, vas buscando ese material, bien, qué filósofo griego habló de la universalidad. Otra de las características es su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de cualquier índole, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que lo acompañan. Se puede ser un excelente ingeniero, pero puede ser un pésimo productor o un pésimo administrador. Se han visto muchos casos donde se coloca a una persona que no es administrador de profesión y
le va mal, no tiene éxito, pero también hay casos donde sí, sí triunfa, ¿verdad? Entonces es específico, ¿ok? Con respecto a la unidad temporal, aunque se distingan etapas, ¿se acuerdan que hablábamos de planear, organizar, dirigir y controlar? A pesar de que estas etapas se den de esa manera, nosotros podemos estar en la etapa de control y también a su vez estar en la etapa de planeación. Es decir, que el fenómeno administrativo en este caso es único y por lo mismo en todo momento de la vida de una empresa se está dando en mayor o en menor grado, ¿verdad? Así los planes, así al hacer los planes, no por eso se deja de mandar o se deja de controlar o se deja de organizar. Mientras que yo estoy en etapa de planeación, yo igual tengo todas las etapas al mismo tiempo andando. Acuérdense que las etapas son las cuatro, que son planear, organizar, dirigir y controlar. Cuando hablamos de unidad jerárquica, todos, cuanto tienen carácter de jefes en un organismo social, participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo que va desde el gerente general o el CEO de la empresa hasta el mayordomo. Usted dirá, bueno, profe, pero ¿cómo así el mayordomo que administra? Oye, a esa persona le pueden asignar una cantidad de recursos que debe gerenciar. Ok, pues, supongamos el material que usa, esto te tiene que alcanzar para tantos días y debe, pues, repartirlo así. Y ya hacer eso involucra las etapas del proceso administrativo. Entonces la planeación se da en cualquier unidad o en cualquier escala o etapa de la organización. Hace rato ya les había adelantado lo que era el proceso administrativo y fue hasta finales del siglo XIX cuando se empieza a definir la administración como hoy en día la conocemos. Este término de proceso administrativo ya sabemos que involucra las etapas de planeación, organización, dirección y control y en este caso pues cuando hablamos de proceso veamos qué nos dice el diccionario de la Real Academia. Él dice que es un conjunto de operaciones consecutivas de una operación y si vemos que es administrativo, dice que es un adjetivo perteneciente o relativo a la administración. Por lo tanto, cuando se diga proceso administrativo, decimos que es un conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que conforman la función de administración e involucra diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin. Eso es el proceso administrativo. Si yo le digo cuáles son las etapas del proceso administrativo, usted dice planear, organizar, dirigir y controlar. Es lo que yo les dije hace rato, que yo digo proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar. Pero ¿qué es el proceso? Como tal es ese conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que conforman esa función administrativa y que involucra todas las actividades tendientes a la consecución de ese objetivo. Hace rato les decía entonces que esas etapas nosotros las podíamos subdividir en dos partes. Fíjate que tenemos la etapa o la fase mecánica o estructural y la fase dinámica u operativa. Tenemos la estructural o mecánica que involucra a la planeación y a la organización. Yo les decía, bueno, en planeación es donde se establece el objetivo, los propósitos, los programas, la misión, las políticas, las normas, los procedimientos. Y en organizaciones donde yo empiezo a tratar de influir en las personas para las que trabajan para mí, a través de la dirección de trabajo, de la jerarquización, de la departamentalización y la descripción de funciones que va a tener cada uno del personal que forma parte de la empresa. Por su parte, nosotros tenemos la fase dinámica u operativa, que como su nombre lo indica, es más a la acción. Estas dos primeras etapas, que son la fase estructural, que tenemos por aquí, son más de planificación, son más inactivas, pero la última etapa o fase dinámica operativa ya requiere más acción. Esta involucra la etapa de dirección y control. En dirección nosotros vemos que tenemos la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación, la supervisión. Y en la etapa de control, pues es donde se establecen los estándares, se da la medición, se hace la retroalimentación o corrección y en contaduría pública o los contadores la llamamos la auditoría. Evaluamos todo lo que se dio en las etapas precedentes. Hablemos ahora de lo que es
eficiencia y eficacia. Fíjense que Kunz en 2006 lo define como la productividad implica eficacia y eficiencia en el desempeño individual y organizacional. La eficacia es el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia es el logro de esas metas con la menor cantidad de recursos. Si vemos lo que dice Chavenato al respecto en el año 2006 en su publicación, dice que la eficacia es una medida de logro, es decir, el objetivo como tal, de logro de resultados. Mientras que la eficiencia es una medida de utilización de recursos en ese proceso. Pues en términos económicos, la eficacia de una empresa se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, mientras que la eficiencia es una relación entre insumos y productos, es decir, tiene que ver con el dinero. Por lo cual la eficiencia se relaciona con los medios, mientras que la eficacia se relaciona con los fines u objetivos. En este caso, nosotros hablamos de eficiencia cuando nos referimos a hacer las cosas bien, cero errores, cero desperdicios o waste y hacerlas oportunamente. Para saber si lo estamos haciendo, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías hacer mejor lo que estás haciendo? Cuando yo le dé respuesta a esto, estoy tratando de ser siempre eficiente. Ahora bien, si nos vamos a lo que dice la eficacia, es ser asertivo, es dar en el blanco, obtener resultados, tener creatividad e imaginación. Para yo saber si estoy cumpliendo esto, me puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que deberías estar haciendo? Si la respondemos, podemos llegar a la eficacia. Ahora bien, nosotros podemos ser efectivos, vamos a ver qué es efectivo versus eficiencia y eficacia. Cuando alguien es eficiente, por ejemplo, el Coyote, un personaje conocido, bueno, yo no sé si ustedes de esta generación conocen al Correcaminos el Coyote, pero el Coyote, ¿qué características tenía? Todo le salía mal, pero sabía hacer muchas cosas. Optimizaba los recursos o obtenía los recursos, pero no lograba que sucediera su objetivo, que era agarrar al coyote. Nunca lo logró. Siempre uno quería ver eso y nunca sucedió. Ahora bien, eso me lleva a que no debo usar productos Acme, ¿no? Ahora bien, conocen a este personaje, el Chapulín Colorado, que no contaban con mi astucia. Bueno, él siempre lograba el objetivo, pero no controlaba los resultados. O sea, siempre dañaba o hacía un disparate y por suerte se lograba el objetivo que él quería. Solo se medía el resultado, ¿verdad? Si yo sumo lo que es la eficiencia y la eficacia y las uno, es decir, saco lo mejor de este personaje que es el coyote, más lo mejor que nosotros tenemos del Chapulín Colorado, nosotros podemos ser efectivos. Bueno, este billete debería cambiarlo, debería ser un dólar, pero lo tengo aquí para que ustedes se rían un poquito. Efectivo, pocos recursos y lograr el resultado inmediatamente. ¿Ves? Entonces nosotros de esta manera hablamos de eficiencia y eficacia versus ser efectivos o tener efectividad. Por allá cuando estén en tercer año, que vayan a ver sistemas y procedimientos contables o administrativos, van a hablar ya con fórmulas para medir la efectividad. A ver, bueno, hasta hoy llevamos 23 minutos. Podemos eh, hablar directamente de lo que es esta clase. Podemos dejarlo hasta acá. Videos de 25 minutos me considero que son bien. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme hasta el final. Vamos a colocar un foro en el aula virtual para que hagas preguntas, plantees dudas y enriquezcamos este contenido, ¿verdad? Así que no me queda más que despedirme y desearles un buen día. Recuerda siempre mantener actualizado todo el material con el objeto de que no se te acumule materia. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.